Pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la conferencia de clausura a cargo del profesor Dr. Gerd Burkhardt. Él acepta preguntas después de su charla, así que haremos la excepción porque a ver que en las otras dos conferencias magistrales no se aceptaron preguntas. Es un honor para mí y también un gran gusto porque es un colega respetado y un muy buen amigo, Gerd Burkhardt, que se formó en la Universidad Católica de Lovaina, Leuven. Él estudió inicialmente ingeniería, con una combinación de ingeniería civil y administración de negocios. Pero en esos años juveniles, por las cuestiones que él se planteaba, empezó también a estudiar filosofía, y particularmente filosofía política y social, y es un experto en personalismo de Emmanuel Mounier. Esta combinación de ingeniería, administración y filosofía social, donde le prestó mucha atención a problemas de lógica y de la lógica de consecuencias, lo llevó a su tesis doctoral, que fue de Productivity in the Public Sector, con un estudio de caso sobre los servicios de bomberos. Ahí se enfocó en la medición de la productividad, traía buena formación matemática, en cómo medir la productividad pública, su concepto, sus estándares, sus indicadores y sus resultados. Después de esta tesis doctoral fue como lógico, yo no quiero llamarlo sinónimo, pero sí fue lógico el paso de productividad a desempeño o rendimiento, from productivity to performance. Y se dedicó muy fuertemente a performance en la dimensión de la medición del desempeño, en asuntos relacionados con la incorporación del desempeño en otros procesos de la administración pública y del gobierno, y en su uso. En este primer esfuerzo, él se concentró en el ciclo financiero de presupuestación, contabilidad y auditoría, promoviendo presupuestación por el desempeño, que hoy llamamos por resultados, contabilidad centrada en el desempeño y auditoría centrada en el desempeño. A su vez, ¿cuál era el desempeño de la presupuestación, de la contabilidad y de la auditoría? Después de estar centrado en el ciclo de las finanzas públicas, pasó al ciclo de las políticas públicas, y algo que para mí fue muy original cuando lo supe, el ciclo de los contratos públicos. Es un tema que se contrata, pero no se mide el desempeño realmente de los contratos y si los anexos técnicos y financieros de los contratos han sido efectuados con rendimientos. Este tema del financiamiento, que lo hizo más bien centrado en su país, Bélgica, lo llevó después al mundo europeo, iniciando todo un ciclo en los países europeos de estudios comparados sobre la performance del sector público en finanzas, en política pública y en los contratos. Él no es solo un investigador, sino es también lo que llamaríamos un creador de instituciones. Es una referencia europea y una referencia mundial, por si de repente alguien quiere hacer una estadía seria. El Leuven
Public Governance Institute. Él creó este instituto, lo desarrolló, lo prestigió y lo ha convertido en una referencia internacional, con investigadores visitantes de varios países y de gran productividad. Otra actividad de creación y desarrollo de instituciones fue que él fue la cabeza por muchos años del ECPA, ¿no? Del European Group for Public Administration. Tenemos otros en América Latina que se llaman LACPA o algo así, o LAPA. No solo esa presencia que él tuvo en ECPA fue tan conocida y reconocida que eso lo lleva a ser hoy, por segundo mandato, el presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Y últimamente, a partir de este año, él está ya como miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública, actualmente ya con el cargo de vicepresidente. Y recientemente él me ha comentado que ha lanzado algo muy pionero y visionario, que es la European Perspective for Public Administration. O sea, donde los países europeos, encabezados por él y particularmente por la Universidad de Potsdam, cerca de Berlín, y de Leuven, están dirigiendo esta mirada a la administración pública por los próximos 20 años. Bueno, las publicaciones de Geert. La fundamental es con un colega británico, Christopher Pollitt, que es también investigador o fue investigador residente del instituto, que es Public Management Reform. Es un libro que seguramente han leído todos, extrañamente no traducido al español, me parece, ¿no? Y que ya está en la 4ª edición o reimpresión. Me llamó la atención que pones Into the Age of Austerity. Es un newspaper, ¿no? Okay, sí. Porque no conocía este subtítulo y sí me llamó la atención. Es la reforma de la gestión pública en un tiempo de austeridad. Es un libro que lo tienen que leer para analizar y también ubicar los puntos criticables o debatibles del New Public Management. Después, con un colega australiano, John Halligan, escribió el que también deben conocer y está en 2ª edición, el Performance Management in the Public Sector. Después, con Big I. Peters y Fairhurst Kern, The Coordination of Public Sector Organizations. Nosotros hablamos mucho de la fragmentación intra e intergubernamental y de la necesidad de coordinación. Este es otro libro obligado de lectura. Y el último que yo no he leído, de nuevo con Christopher Pollitt, es Continuity and Change in Public Policy and Management. Créame que tener a Geert aquí con nosotros es una gran distinción y él muy amablemente aceptó estar estos días sabiendo que había la reunión nacional y también la reunión de la red IMPACT. Creo que estamos clausurando estas 2 reuniones con la mejor voz académica e intelectual en administración pública y política pública, que es Geert Buchan. Muchísimas gracias por estas amables palabras. Debo decirles que estoy muy agradecido y me gustaría agradecer a todo el equipo aquí de la universidad, particularmente a Luis, y nuevamente felicitaciones por el premio que recibió el día de ayer. Estoy muy contento de estar aquí y he estado anticipando
venir aquí a Latinoamérica a un evento también mexicano. Siempre se me había dicho que la comunidad latinoamericana estaba unido por un idioma común, pero me he enterado aquí que hay mucho contacto, interacción y diálogo dentro de México y dentro de Latinoamérica. Entonces, espero continuar también este diálogo con Europa y espero que podamos hacer eso también. Hablaré sobre la gobernanza hacia el desempeño y la confianza en el sector público. Creo que estas dos palabras son claves, el desempeño y la confianza, pero antes de iniciar con lo que es la sustancia de la presentación, me gustaría empezar con una cita. Y la cita es la siguiente. No estoy seguro si ustedes podrán averiguar de quién es, se las voy a leer. He investigado la manera en que el escribir está codificado por inventar una forma de tipografía abstracta como una estrategia de conservar los contenidos que serían silenciados si estuvieran en una forma legible. Encodifiqué el alfabeto como un idioma formal, iniciando con la abstracción hasta que llegue a un nivel figuración en donde la comunicación puede ocurrir abiertamente. Es una frase bastante abstracta, pero puedo decirles que esto es en realidad aplica al título de mi ponencia. Y esto tiene que ver con el desempeño también, porque no estamos hablando de desempeño, estamos hablando del desempeño del desempeño. El desempeño tiene dos significados, tiene que ver con resultados, pero también tiene que ver algo en el componer algo en el escenario, y uno de los desafíos cruciales del sector público no solamente es aumentar los resultados tangibles, sino también la capacidad de demostrar estos resultados. Es muy importante para las sociedades, para la legitimación de las sociedades. Es como la justicia, no solamente que debe ocurrir la justicia, sino que se debe ver que ocurre, el desempeño debe ocurrir, debe verse que está ocurriendo. Y esto es el desempeño del desempeño, es poner en el escenario los resultados, y tenemos que mejorar el desempeño del desempeño mejorado. Tenemos que acelerar la capacidad de poner cosas en el escenario de las cuestiones esenciales. Y esta cita en realidad les voy a decir de dónde proviene. Esto en realidad viene de la Bienal de Venecia. El artista clave en un pabellón mexicano, Carlos Amorales, su trabajo es Vida en los pliegues. Todo este entorno fue sobre escribir un código codificado y sobre desarrollar tipografía. Y no estamos haciendo todo esto como científicos nosotros. Hay un punto común entre la ciencia que conducimos y la Bienal de Venecia en el pabellón mexicano. Desde este punto de vista, es una historia coherente. Ahora, lo que es la sustancia. Hablaré sobre la lógica, hablaré sobre mecanismos y después tendré una conclusión. Permítame avanzar a lo que es la sustancia sobre esta lógica. Entonces, hay tres líneas que quiero desarrollar en combinación con ustedes, y termino con una interrogación. ¿Más presión para desempeño conduce al mejor desempeño? Interrogatorio. ¿Más especialización conduce a un mejor desempeño? Otra interrogación. ¿Más participación conduce a un mejor desempeño? Otra interrogación. Como ustedes notarán, la primera línea está más conectada a la comercialización, y la segunda está a la jerarquía, y la tercera línea está más conectado a las redes, mercados, jerarquías y redes. Estas han sido principales impulsores para reformar el sector público dentro de la OCDE y para impulsar el desempeño. Y después la pregunta es, por supuesto, ¿qué es el desempeño? Llegaré a eso también. Pero primero, permítame decirles algo sobre las trayectorias de la reforma. Las trayectorias de la reforma son muy complejas. Y si vemos la dinámica de la reforma, voy a compartir con ustedes algunas de estas dinámicas de cómo las trayectorias de la reforma han sido desarrolladas.
en algunos países de la OCDE. Supongamos que empezamos con los problemas y los problemas se perciben como de desempeño, falta de toma de responsabilidad, falta de accountability o rendición de cuentas, falta de responsabilidad, pérdida de control y otras similares. Si se tienen estos problemas, lo que observamos en la OCDE, estamos hablando del inicio de los 90, una solución se sugirió. La solución viene del otro lado del mundo de Nueva Zelanda, o del punto de vista económico, y se catapultó a través de París por el secretario de la OCDE y se distribuyó en los países de la OCDE. Y la solución fue la siguiente: crear agencias. Era como si parte de un movimiento religioso gestional deberán crear agencias y serán salvos. Y así ocurrió. Mayor autonomía, mayor especialización, mayor aumento de capacidad de una sola política y, por supuesto, mayores sistemas de medición de desempeño. Y muchas personas pensaron que una vez que tenemos esto, somos salvos, podremos ir a la fiesta. ¿Este fue el caso? Claro que no. De repente, cuando se observa que estas soluciones crearon nuevos problemas. Ahora, ¿por qué es que las soluciones crean problemas? Porque normalmente la lógica es de problemas a soluciones. Creo que tenemos que pensar más bien en qué problemas son causados por las soluciones. Es revertir la lógica, es anticipar los problemas. Ahora, ¿qué observamos en la realidad? Si vemos lo empírico, esto se basa en la investigación empírica para ver cuáles son, por qué es que las soluciones generan problemas. Puede ser, en primer lugar, porque en realidad las soluciones no fueron una respuesta a los problemas. Ocurre frecuentemente. Ocurre frecuentemente. Ciertamente, si empiezas a hacer copia y pegas, de otros países, el riesgo arriesga dar una respuesta correcta a un problema incorrecto. Pero supongamos que la respuesta correcta podría ser que también se implementan incorrectamente. Pero supongamos que son las respuestas correctas y se implementan correctamente. Es un tercer motivo por el que las soluciones generan problema, es que las soluciones se separaron del problema, se convirtieron en un objetivo en sí, al igual que las agencias. Las agencias no eran objetivas, se convirtieron más bien en un objetivo en sí. Y observamos que hay una autonomía disfuncional, lo que se observa, una pérdida de control del centro de la periferia. Fue una entropía, como en la física, centrifugado. Igual en Latinoamérica, los tanques de pensamiento, dice, necesitamos un gobierno más centralizado, no perder control de la periferia. Teníamos un enfoque más bien en los resultados. La efectividad es un elemento crucial. Lo más terrible que puede ocurrir al sector público es que no sea efectivo. Podemos esperar algo de ineficiencia, pero la falta de eficacia no es aceptable. También observamos el costo de transacción, campos de política con una sola política y el sistema de medición de desempeño que resulta en no tratar de educar a la gente, sino enseñarles para pasar un examen. Este es el efecto perverso. Necesitamos cambiar a nuevas soluciones y estas soluciones trataron de recoordinar el sector público. Y vemos un nuevo tipo de coordinación. Y sí, tuvimos mucha investigación sobre los mecanismos de investigación de mercado de redes. Todos fueron implementados para recuperarse de esta fuerza centrífuga, para recuperar el control sobre la esfera pública y también para garantizar la capacidad. Y una de las soluciones fue la auditoría, la capacidad de auditoría. La auditoría en aquel tiempo era una de las profesiones de mayor crecimiento. Uno de mis amigos, Christopher Hood, dijo, en Londres tenemos más auditores
más que choferes de taxi. Eso suele ser un problema. Y creo que si se tiene un problema con la auditoría en este caso, era más auditorías. Entonces, y algunas personas dijeron, si se tienen estos mecanismos de coordinación y capacidad de auditoría, ya estamos salvos, podemos ir de fiesta. Absolutamente no fue el caso. Se generaron nuevamente nuevos problemas porque las jerarquías que se reinstalaron eran elementos de recentralización pura en muchos casos, o el monopolio público se sustituyó por monopolios privados, que no necesariamente es un progreso. Vimos también las redes que eran más cosméticas. Recibimos un tsunami de auditorías y entonces vimos nueva mm, eh, situaciones que en las que los policías, las enfermeras tenían que llenar formatos. Lo que iban a hacer era una burocracia. Tenían que decir lo que hacían durante el día. Tenían que llegar otro formando para ver lo que se hacía durante el día. Los maestros dijeron, déjanos enseñar, déjanos hacer nuestro trabajo. Somos profesionales. Ocurrió esta burocracia. Y lo peor que ocurrió en este contexto es se estableció la falta de confianza dentro del sector público. Por supuesto, son los fundamentales entre principios e teorías de institucionalismo económico que no se debe confiar en el agente y el agente no deberá confiar en el principio. Lo que observamos en el sector público es que las secretarías no confían en las agencias, el gobierno central no confiaba en los de la provincia, no se confiaban en los políticas y servidores públicos, no, tampoco se confiaban en sí. Vimos una organización de desconfianza en el sector público que realmente es problemático como tal. Entonces tenemos que avanzar a nuevas soluciones y esas nuevas soluciones, por supuesto, son que en algunos países están en esta etapa. Tenemos que restablecer la confianza en general. A lo mejor es difícil leer la lámina, pero todo lo que pongo ahí es verdad. Restablecer la confianza, tenemos que rebalancear los sistemas de control que se basan en confianza, que se basan en desempeño o sistemas basados en desempeño. Tenemos que pasar a la gobernanza de desempeño, utilizar ONGs y interfaces en el sector público y sabemos que esto va a conducir a nuevos problemas. Y verán, aquí hay un zigzag de reformar y de trayectorias. Esto es un sistema muy complejo. Entonces, lo peor que puede ocurrir, por supuesto, es que en un momento en la historia algunos países hacen copy-paste de soluciones que están en la etapa incorrecta de ese zigzag. Y, por supuesto, entonces agregas a los problemas en vez de atenuar los problemas. Ahora, permítame pasar a las tres frases lógicas que son hipotéticas, pero en realidad han sido la base para las reformas en la mayoría de los países de la OCDE. Son difíciles de probar científicamente, les debo decir esto. Lo que estoy diciendo es una combinación entre conocimiento científico que tenemos y algunos supuestos hipotéticos que se basan en la intuición de los investigadores. La presión para el desempeño conduce a un mejor desempeño. Interrogatorio. La pregunta más tiene que ver sobre cuál es la condición y a qué nos ¿Qué presión puede conducir a mejor desempeño? Y esta condición culturalmente está embebida y tenemos que hablar sobre presión óptima. Y eso nuevamente es una cuestión cultural. Pero en primer lugar, permítame decirle que el desempeño en sí ha tenido cierta dinámica en su definición en sí. Inicialmente era un concepto más limitado de productividad como una relación de entrada y salida. Y hay diferencias técnicas entre eficiencia y productividad. No voy a adentrarme en este tema, pero entonces se extendió
outputs o efectos, ver la efectividad, lo que es el outcome. Y entonces, de mediados 2000 a 2010, la confianza subió, apareció, no solamente apareció así, hubo evoluciones de falta de confianza en la sociedad, que la confianza se volvió importante. Y creo que la OSD fue muy sabia en decir que la confianza se vuelve parte del desempeño de un sistema. Lo peor que puede pasar a una sociedad y al sector público es la falta de confianza. Lo, el sector con mayor desempeño son los que tienen la confianza, son dignos de confianza por parte de su sociedad. Hacemos diferenciación entre T1, T2 y T3. T1 es la confianza que se investiga en el sector público. Es una manera común por parte de la sociedad. Hay otras dos formas de confianza que no hemos prestado atención y debemos ampliar en eso. El sector público en la sociedad y la confianza dentro del mismo sector público. Necesitamos tomar estos tres tipos de confianza en consideración. Para darles una anécdota de por qué es importante, están conectados, por qué es importante, porque si quieres organizar sociedades privadas o quieres tener sociedades con gobiernos centrales como ONG. No tenía sed, pero me lo voy a beber. Y si quieres crear sociedad, y como lo dice el sector privado, bueno, se supone que tú esperas que nosotros confiemos en ti, pero claro que tú no confías en nosotros. Ya, y no hay confianza dentro de tu sector público. ¿Qué tipo de sistema es este? Si necesitas asociaciones, necesitas equilibrar los niveles de confianza. Si este no es el caso, nunca será sustentable. Tenemos que tener cuidado para monitorear eso y mejorar esto a nivel de confianza. Hemos ampliado tanto el alcance de desempeño para incluir la confianza, hemos ampliado la profundidad del desempeño, tenemos el nivel micro que está a nivel de organización sola, pero también el nivel 2 que tiene que ver con el desempeño y confianza en las áreas de política, por ejemplo. Hay una diferencia, la suma de la salud no es la suma de los hospitales, la seguridad no es la sumatoria de los departamentos de policía, la educación no es la sumatoria de escuelas, tenemos que ver el nivel 2, la efectividad de las políticas y las confianzas. Y tenemos a nivel país el desempeño como contribución a toda la economía. Aquí también creo que son importantes. La profundidad de desempeño también se debe considerar. Y, y si vemos la secuencia, la evolución de la presión, lo que vemos aquí. Voy a utilizar este lado aquí. Entonces, esto viene de la presión interna. Aquí tenemos la presión interna. Tiene que ver con instalar paga asociada al desempeño, presupuesto basado en desempeño, contratos internos. Todo eso aumenta la presión interna. Esto es presión con la interfase en la sociedad. Es su licitación, se hace licitación para la competencia entre el sector público y sector privado, quienes suministran el servicio. Le das vouchers a los ciudadanos, tienen elección a qué escuela o hospital ir. Aumenta la presión, es el benchmark o el comparativo, se publican y entonces esto aumenta la presión porque la información existe. Y bien, cuando tienes un infarto, primero consultas el comparativo, el benchmark para ver cuál es la menor tasa de mortandad en un hospital y ya después llamas a la ambulancia para asegurarte que vas a sobrevivir. Y por supuesto es un mal chiste porque en Inglaterra tienen un benchmark en educación y se han abolido. Hay mucha falta de función en esta presión, pero lo que vemos aquí es una presión baja interna externa. Hemos evolucionado a tener una presión interna y externa en este punto aquí. Creo que es una evolución general de traer sistemas de reforma en el sector público y nuevamente la pregunta es, ¿qué tan funcional?
ha resultado esto. Ciertamente es un elemento de cultura también el culpar la presión y a organizarlo como cuestión cultural. Y si vemos la cultura administrativa en México, utilizo aquí los indicadores de Hofstede. Estoy seguro que los conocen. Los quiero recordar. Ustedes tienen 81. Aquí esto es una sociedad jerárquica. Es el jefe ideal, estoy citando a Hofstede. Él es una autócrata benevolente. No estoy seguro si se sienten cómodos con esto. También estamos avanzando en tiempos económicos. Salió un artículo. Mi jefe es un algoritmo. No sé si esto resulte mejor, pero ciertamente la distancia del poder es importante. La agenda de la reforma, el individualismo aquí es bajo. Esto quiere decir que es una sociedad más colectiva y piensa en grupo. La masculinidad es 69 en esta escala, es bastante alta competencia y desempeño. Los conflictos se resuelven con una pelea a veces, espero que no sea tanto. Es diferente de una administración femenina donde se resuelve el conflicto tomando una taza de té, pero aún si tienes buen café también aquí, pues creo que es importante saber este aspecto de masculinidad. Esta incertidumbre o evitar la incertidumbre es bastante alto. Esto quiere decir que dependen en reglas para comportamiento e ideas y también hay una orientación a largo plazo que es bastante limitada. No voy al último parámetro que fue agregado, que es indulgencia. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si ustedes quieren establecer todas estas iniciativas de reforma internamente y externamente, tienen que considerar la cultura. Y entonces, nuevamente, como les digo, en Europa, Suecia, no Grecia, y Grecia no es Suecia. Y desde este punto de vista es importante ver que si aprendes de otros países que no hemos hecho suficientes para llevar esta cultura y las diferencias de cultura en consideración, la conclusión de la primera lógica es el desempeño y la profesión. Bueno, es el caso que si la capacidad de absorción de nuevas herramientas está disponible, si la dependencia de ruta se considera y si el análisis de costo-beneficio es positivo. Y en realidad agregaría aquí el desempeño debe incluir la efectividad y la confianza para aumentar la legitimidad. Creo que la conclusión en este punto, desde mi investigación, si hago una transposición a otros países, es decir, que la legitimidad de un país, debo decir más bien, la legitimidad del sector público o un sistema no solamente depende en la legalidad y en el proceso electoral, sino que también si es capaz de demostrar los resultados y demostrar los resultados, también quiere decir que puedes mostrarle a la gente que el sector público es parte de una solución y se debe percibir así. Es por eso que la confianza se vuelve un asunto crucial en toda la ecuación y que en realidad es como científicos estamos ignorándolo y debemos ponerlo más alto. No los científicos, los políticos científicos también en administración pública también debe tener más confianza en la agenda de investigación. Voy a pasar al siguiente punto, especialización. Y sabemos de tiempos modernos, sabemos qué es la especialización, es el sistema Ford. Aquí se va a ir atornillando un tornillo. Al final produce un carro en las organizaciones. La lógica era decir, si te especializas en Reino Unido, entraron a organizaciones y agencias de un solo propósito, tendremos el bono y un aumento de eficiencia. Ahora, ¿cómo se ve eso? Si haces un análisis a lo largo de 35 años, se ve así. Entonces, en primer lugar, les voy a decir, pasamos de grandes secretarias
bajo nivel de proliferación a un alto nivel de proliferación de organización. ¿Qué quiere decir? El número de organizaciones del sector público ha aumentado inmensamente. Hemos hecho inventarios en varios países al respecto. En todos los países, el número de organizaciones del sector público han aumentado a través del mecanismo de crear unidades autónomas. Eso fue el caso predominante desde 2000 hasta 2010, pero en algunos países fue antes y en algunos países sigue ocurriendo. Eh, el segundo eje aquí es alto nivel de coordinación y consolidación en el ciclo de política. Quiere decir que el diseño, decidir, implementar y evaluar es en realidad está consolidado. Aquí están los bajos niveles de coordinación y consolidación. Diseño ocurre en una entidad, la decisión en otra entidad, la implementación realmente no importa dónde ocurre, puede ser privado, puede ser público, se hace licitación y la evaluación ocurre en otra organización. Hemos entrado, cambiado de este contexto, grandes secretarías, ciclos de política consolidada, a este cuadrante, un aumento enorme en el número de organizaciones y la desconsolidación. Debo decirles que Nueva Zelanda ha sido el campeón. Les voy a mostrar una gráfica posteriormente que es muy diplomática. Nueva Zelanda estaría aquí. Había el chiste de decir que hay más agencias que borregos en Nueva Zelanda, pero es una ligera exageración. Creo lo que hemos visto en muchos de estos países es una vuelta en U, porque hubo estudios también en Latinoamérica para decir el centro está perdiendo control. Las agencias están asumiendo el control y no son responsables ya, están muy distantes a la periferia de la esfera pública. Entonces, lo que observamos aquí, digamos que esto es 1980, estos serían los 90 y 2000 hasta 2010. Vemos una vuelta en US para entrar a este cuadrante aquí. Es algo notorio. Tiene dos implicaciones cuando se da este giro. Una disminución limitado de organizaciones en el sector público es lo que vemos cuando hacemos las encuestas. El número de las organizaciones del sector público en la última década han disminuido a través de fusiones o anulaciones a llevarlos a las secretarías. El número ha disminuido. Esto es en esta. Lo segundo es mover hacia arriba al traer el nuevo tipo de coordinación de mercado, de redes, de jerarquía. Y entonces eso se vuelve un elemento muy importante para recuperar el control. Solamente para su documentación les voy a mostrar el ejemplo de Nueva Zelanda. Hicimos mapas de diferentes países en un largo periodo. Esto es Nueva Zelanda a temprano 1980. Es una organización clásica con el gobierno y las secretarías aquí. Y después aquí hay algunas otras agencias. Si vemos 25 años después, esta es la situación. Es un poquitito un desastre, digamos. Afortunadamente, están en una isla distante y es de gran beneficio utilizarlos como un laboratorio para ver qué es lo que ocurre en Nueva Zelanda. Es como un estudio de caso interesante. Han abundado en la complejidad. Hicimos mapas. Bueno, este es el inicio y esto es lo nuevo. Esta es la nueva gestión pública, damas y caballeros. No necesariamente queremos esto. Entonces, toda la cuestión es que Nueva Zelanda estaba aquí y no la puedes posicionar, pero están hasta acá afuera y ahora están regresando. Esta trayectoria a lo largo de 30 años es enorme. ¿Quién se benefició de esto? Los consultores. Entonces, la conclusión, más especialización conduce a un mejor desempeño, interrogatorio. Si hay suficiente coordinación, si hay un balance de jerarquía, mercados y redes y cuando hay un gobierno fuerte. Vamos a entrar a la tercera parte de la lógica. Mayor participación conduce a un mejor desempeño, interrogatorio. Esto es uno difícil. Si seguimos el ciclo de política pública, diseñar, codiseñar, implementar, evaluar y traemos actores
traemos ciudadanos, ONGs, entramos a codiseño, codecidir, coimplementar y coevaluar. Todo es en cooperación, es la suma de las participaciones. Es una sumatoria fascinante. A veces hay disonancia en esta canción. No todos los países lo han hecho así, pero debe saber y difiere de campo de política a otro campo de política, ah, por supuesto, pero es un elemento para decir que si evaluamos esto, más participación conduce a un mejor desempeño, interrogatorio, condicionalidad, si hay una un buen balance de responsabilidad y accountability, si hay transparencia, si no hay captura, si las interfaces con las organizaciones privadas, no lucrativas y ciudadanos están bien establecidos, si hay gobernancia en todas las partes de la cadena, lo que quiere decir, y aquí me refiero a los principios de la CEPA de Naciones Unidas aprobados por la Comisión y el Comité, entonces tiene que ver con la efectividad, con la rendición de cuentas e inclusión. Esta es la gobernanza. Es lo que necesitamos en una sociedad y puede significar que hay que invertir en la gobernanza de ONGs para tomarlos como socios en el sector privado también, para requerir a este nivel una prueba del nivel de gobernanza antes de que puedan ser socios, para asegurarnos que el riesgo esté uniformemente distribuido. Estoy llegando a la conclusión. Trayectorias generales son y siguientes pasos. Hay diferentes maneras de resumir las tendencias dentro de la OCDE. Y Bullet y yo resumimos inicialmente en el año 2000 para decir que, que vemos patrones y mantener, modernizar, comercializar y minimizar. Mantener quiere decir que el centro del sistema permanece igual. Es el nivel federal de Alemania. Y modernizar quiere decir traer herramientas y técnicas que están asociados al desempeño. Merca- mer- Llevar a mercado no es privatizar, que en el sector público traes mecanismos tipo mercado. Quiere decir que traes la competencia dentro del sector público y esto es algo difícil también. Y minimizar, por supuesto, quiere decir que cortas y después de eso ves dónde sangra. Esto es lo que ocurre la mayor parte del tiempo cuando se minimiza. Hemos cambiado nuestros modelos. eh, Les voy a resumir para decirles que hay tres modelos. Estos son tipos ideales en el sentido de los tipos puros de Weber. Quiere decir que los podemos pensar en base a la evidencia fragmentada que conjuntamos en un sistema coherente y llevamos eso al siguiente nivel, en un sentido ideal. Es el estado neoibérico que se basa en jerarquía. Esto es, para el caso de Europa continental, tenemos nueva gestión pública que se llama en el mercado y en los países la mayoría de los países han enmendado esto. Tenemos nueva gobernanza pública que es como sistema y ninguno de estos tipos puros existen como tal. Tenemos híbridos, tenemos integraciones, pero ayuda a entender y a analizar y cómo y utilizarlo para hacer evaluaciones heurísticas de los sistemas. En conclusión, ¿cuáles son las trayectorias generales? Creo que basándose en la investigación, porque trato de hablar en una manera basada en evidencia, tenemos que reconstruir la confianza, no solamente de la sociedad y del sector público,
sino también tenemos que ver la confianza del sector público y la sociedad y tenemos que reconstruir la confianza en el sector público. Ese es un punto crucial. La confianza en el sector público tenemos que trabajar arduamente y no estoy hablando de confianza ciega, no hablo de eso. Necesitamos verificaciones, balance, inspección. Sí, por supuesto, necesitamos todo esto, pero necesitamos restablecer la confianza dentro del sector público para ser convincente y para demostrar que es posible ser legítimo. Tiene que ver sobre tener la confianza de la sociedad. Hay que rebalancear los sistemas de controles, como los profesionales que les hablaba, las enfermeras, políticas, policías, somos profesionales, sabemos qué debemos hacer. Dejen ya todo eso del desempeño, aunque sea importante, no debemos ignorarlo, claro, pero debemos hacer que ocurra de una manera equilibrada. Debemos renovar la coordinación. Esto es algo difícil en el sector público. Tiene que ver con jerarquías inteligentes, enfoques en ciudadanos y tenemos que utilizar la gobernanza de desempeño que es no solamente del sector público, sino del servicio público. Tenemos que gobernar el servicio público, el sector público es parte del servicio que se otorga después de la crisis económica. El sector público ya no puede entregar todos los servicios públicos. Tenemos que tener esta sociedad y eso requiere una gobernanza de desempeño. Tenemos que construir el consenso de la sociedad para la reforma. Es crucial. Lo peor que puede ocurrir es que la reforma sea el monopolio de los políticos o de los servidores públicos. Y he visto ejercicios en Finlandia, en Irlanda, en Portugal, en donde los principales actores de la sociedad fueron conjuntados y estamos hablando aquí sobre los capitanes de la industria, los del sindicato, periodistas principales, académicos principales para reunirlos. Por supuesto, el servicio público en sí y también los partidos políticos se reunieron entonces para decir lo que ocurre en nuestras elecciones, hacia dónde debemos avanzar como país. No hay mil opciones y para crear una propiedad de sociedad es crucial y lo he visto que es posible en países que les acabo de mencionar y organizar esto explícitamente y a veces la academia tiene que tener un rol para organizar esto como una plataforma neutra de ser posible. Yo creo en esto, lo hicimos en Bélgica también, por cierto, de tal manera que también es complejo en su propia manera. Tenemos a agregar el enfoque de las políticas al micro. Tenemos que anticiparnos a los problemas causados por las soluciones. Permítame concluir con una cita, una coda. Y quiero una cita. Quiero referirme a un poeta de esta ciudad. Quiero referirme a Enrique González Martínez, nacido en Guadalajara, y él escribió un poema que atacaba el esteticismo y el modernismo. ¿Por qué lo estoy citando? Como académicos también queremos avanzar hacia el modernismo, al arte moderno, pero tenemos que ser cuidadosos de no generar así nuestra ciencia. La relevancia se vuelve muy importante. Me motivan los trabajos que he visto aquí, que la relevancia es importante aquí en la investigación. La investigación funcional se vuelve importante y puede hacer este juicio al estar aquí. El poema se los voy a leer. Sigue. Hay que romper el cuello ganso del ganso con plumas que está acostado, que da su nota blanca a la fuente, tiene su gracia, pero nunca piensa sobre el alma de las cosas. La voz de la montaña corre de toda forma y toda forma en la cual observa ese búho sobrio que toma su vuelo del Olimpo y del palacio de refugio para estar en silencio en su árbol. Aunque no tiene la gracia del ganso, vemos su perfil sobrio, afilado contra la sombra, interpretando el misterio de la noche. Debo decirles que en esta conferencia he visto muchos más búhos que gansos. Es muy
contento de ver la dinámica de investigación y el enfoque en la sociedad y la relevancia de los temas. Este fue el poema El Cisne y estoy anticipando tener diálogo con ustedes y les deseo buena suerte. Tengo 2 comerciales más aquí. Este es otro comercial y este es otro, pero ciertamente quiero desearles buena suerte y gracias. If we have time for some Si questions, I will tenemos be very tiempo para willing. algunas preguntas, ahora puedo Questions tomarlas. are available. ¿No tiene receptores? Pero él debe tener receptor allá. Yes, Yes, my colleague, yes. I would like to congratulate you for your excellent dissertation. And I have really not question by two comments. Quiero felicitarle por su ponencia tan excelente. Tengo un comentario, no tengo un comentario, más bien tengo 2 preguntas. En español. No entiendo. En inglés, okay. 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 I have a couple of comments. First of all, I would like to remind everybody of a book by Lawrence and Lorsch, written half a century ago, Differentiation and Integration, which really touched on the similar topics that you touched, because he warned about the likelihood that whenever organizations are differentiated in terms of structural differentiation and specialization, it causes a tremendous tension for the need of integration. And that was the basis of his comment. So just to remind, that original work by Lawrence and Lodge. And the second comment has to do with New Zealand. New Zealand has been probably the best example of new public management reforms, right? And Francis Fukuyama, in his book on the construction of the state, he showed that Nos mostró que Nueva Zelanda probablemente fue uno de los pocos ejemplos de tener una reforma del sector público muy exitosa. Ahora, cuando veo su gráfica, ustedes saben sobre la manera en que la estructura del gobierno de Nueva Zelanda se ha diferenciado y se ha especializado. Me pregunto si Fukuyama tenía la razón. Gracias. Bueno, inmediatamente voy a contestar. Gracias por referirse a la publicación histórica que conozco muy bien, pero verán que en algunas ocasiones me parece que no estamos aprendiendo de nuestro propio pasado como investigadores y ciertamente es bastante claro que todo lo que ocurre era algo que se predecía, no solamente basado en el conocimiento pasado. Creo que por eso la historia de la administración pública también es importante. Esto es el enseñarla, porque a veces estamos organizando nuestros propios, estamos organizando un Alzheimer en el sector público, olvidamos lo que ha pasado. Y lo segundo, creo que el señor Fukuyama ha escrito muchas cosas
que en algunas ocasiones cuando se nos dice que están incorrectas, como el fin de la historia. Y creo que también se equivocó aquí. Entonces, esto es una respuesta muy sencilla. Yes, 1, 2, and 3. Allá va, 1, 2 y 3. A lo mejor la dama primero y después allá siguen. Let me, if you don't mind. Hello, testing doctor. Testing doctor, can you hear me? Testing doctor, can you hear me? Can you hear me? Yes, testing, can you hear me? This is the interpreter speaking. Can you hear the interpretation? ¿Está prendido el receptor? 1, 2, 3 probando, prueba de sonido para traducción. ¿Pueden llevarle otro receptor, por favor? Yes, sorry. Yes. Can you hear me now? Ya in September 2020, we will celebrate the 10 years since the General Assembly of the United Nations focalized the debate at a high level about the global governance. Obviously speaking, that discussion was a reflection of what you have presented here today. Now, a question that I have is, what is your opinion on the future of that discussion? Because there's been a proliferation of international meetings. This year, the debate, well, there was just a debate about the sustainable peace. And we see that United Nations agenda is for 2030. And so then it would seem that there would also be this phenomena at a global level that is having an impact on the trends of the international affairs. I think you're absolutely right. Creo que tiene toda la razón. Of the ideas to La idea es reformar, especially especialmente ECOSOC, toda la serie de organizaciones en torno a ECOSOC y aplicar una especie de racionalización y flujo de organizaciones o conexión de las organizaciones de Naciones Unidas. También esto involucra al Consejo de las Naciones Unidas. Va a ser un debate muy difícil y no creo que en el corto plazo las cosas vayan a ocurrir ahí, desafortunadamente. Sin embargo, sí veo que aún en estas circunstancias difíciles se observa que hay acuerdos sobre las metas del desarrollo sustentable de 2030 y sigue siendo posible encontrar plataformas y acuerdos o compromisos e impulsores para hacer que ocurran los resultados. Y debo decirles que a lo mejor lo más importante son las metas de desarrollo sustentable. No soy pesimista en realidad, en cierta manera. Creo que no debemos hacer un error de perspectiva para decir aquí a corto plazo. Debemos pensar a largo plazo, por supuesto. A largo plazo estaremos muertos, sí, eso lo sé, pero necesitamos avanzar. Vamos a ver, los objetivos del milenio no fueron del todo un éxito, debemos admitir eso. Creo que debemos aprender de esto. Creo que el ejercicio de aprendizaje está ocurriendo. Veo la dinámica de las metas del desarrollo sustentable son diferentes de los objetivos del milenio y espero que el pragmatismo a nivel de las organizaciones de Naciones Unidas no sea demasiada dificultad para entender esto. Creo que también es responsabilidad de los países miembros. Creo la cuestión importante está a nivel de los países y el foro de alto nivel político para los grupos de desarrollo sustentable. Gracias por su pregunta. Gracias por su conferencia. Usted habló sobre confianza. Una de las... Quiero saber, ¿cómo podemos actuar aquí en México? Porque hemos creado una ley sobre la anticorrupción y todavía tenemos... Bueno, el caso es que no confiamos en las instituciones.
vista se comparte por todos los mexicanos. Creemos que no todos son corruptos, pero en su mayoría todos tienen que participar en la corrupción si quieren conservar sus empleos. Entonces es medio difícil. Su respuesta será difícil. La respuesta sería una recomendación para nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, soy estudiante en la maestría de políticas públicas, pero ¿qué nos puede sugerir? Gracias. Si te hubiera una respuesta, me haría ciudadano mexicano y trataría de cambiar las cosas. Creo que es importante educate young people in a logic of educar a los appropriateness. jóvenes sobre lo que es apropiado, la lógica de lo apropiado, los valores. Eso es vital. And I think Y a creo citizen que movement los movimientos de ciudadanos deben organizar presión para cambiar. Estoy consciente que estoy hablando de una distancia salva aquí. and Y I think creo que to share experiences, para to compartir show experiencias que muestren que es posible, hacerle a la gente creer que es posible, que se puede operar un sistema sin corrupción y make sure the next asegurarse que la generation siguiente generación is having the right values. tenga los valores There's much more I correctos. can No hay say, mucho más que les pueda but I want to decir say o que because quiera it would decir, be porque hubris for me to say that I sería have difícil decir que yo tenga soluciones o sugerencias para un país como México. I'm sorry Una to say. I disculpa. think it's important to Creo have es que es comparative research importante tener to investigación show other comparativa countries. para mostrar con países That's important. comparables. Esto es importante. Y Expose exponer estos estudios. but we all know Pero that todos sabemos que data and los datos y la verdad están bajo presión. Lo sabemos. Y creo que tenemos que también ser cuidadosos como científicos para asegurarnos que tomemos nuestra responsabilidad en ello. No me animo a decir más. Me disculpo. Felicidades por su intervención. Congratulations for your intervention. Quisiera saber I would like to know about the scenario or the stage that you present of these governments that have extended their autonomous agencies or organisms. Mexico has 11 autonomous organisms to measure poverty, for example, or to evaluate elections, but we do not reach the level of New Zealand. In the case of the Latin American countries in which society has a deep lack of trust in the government, autonomous organizations are not a solution for a better governance and for a better public management. Thank you. well, I think it's more a comment. Creo que es más un comentario que pregunta, ¿no? Creo que, As I said, como les dije, la cultura es importante aquí y los antecedentes políticos son también importantes. Creo que la lección general aplica que mientras mayor autonomía se cree, más mecanismos de coordinación necesitas para hacer que ocurran cosas, y al grado en que la efectividad se vuelve una variable que contribuye a la confianza, entonces por supuesto tienes una conexión. Las tres principales variables para la confianza o la posibilidad de tener la confianza de las personas son la benevolencia, la integridad. Y nuevamente regresamos aquí a la integridad. Entonces, la habilidad es demostrar resultados y demostrar efectividad. Benevolencia es una cultura de orientación de ciudadanos. Lo que es importante es que los ciudadanos, no el servidor público, el servicio, y lo tercero es integridad. Entonces, si combinas esto, tienes una buena parte para la confianza. Y si puedes reestructurar, tienes que tener cuidado con la reestructuración. Las redes de gobernanza necesitan
nuevas organizaciones y estructuras en la administración pública, ¿es cierto? Well, I think the message I try to Creo que el convey mensaje que is that traté de transmitir you will es que nunca have van a a tener public un service servicio público and a public sector y un within the sector public service público dentro del which servicio consists público que only of consista solamente hierarchies, de public jerarquías hierarchies, públicas, only about markets, solamente or sobre only about mercados o solamente de networks. redes. You actually need a En blend realidad necesitas una mezcla between these entre three estos areas. tres. The difficulty La is dificultad es that que los principales mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas son diferentes en una jerarquía, son diferentes en un mercado y son diferentes también en una red. Hay que organizarse en una manera diferente. Entonces crea una situación de necesidad de gobernanza, una necesidad explícita de gobernanza, en donde les mencioné las tres variables de los principios de la CEPA de Estados de la Naciones Unidas, que incluyen la inclusión, la efectividad. No solamente podemos tener un servicio público se base solamente en jerarquía, mercados o redes. Tenemos que integrarlos y debemos organizarlos. Y esto crea una necesidad extra de prestar atención a la gobernanza. Esto es en realidad el desafío. Y esto requiere, ser diferente de campo de política a campo de político. La cultura es diferente a la salud y es diferente del ambiente. Hay que distinguir. Debemos ser flexibles y creativos en nuestro pensar sobre cómo organizar el servicio público. Congratulations for your presentation. A question about this concept of performance governance. I would like to learn about your opinion. If in this concept there could be the lean government management, how would that be included? Is there any study now? Considering that you must not only show the results of your management or administration, you must also be able to sell this to the citizenship, indicating that these were the results that were necessary. Is there any study that would make a correlation of the implementation of performance governance with the increase of the citizens' perception and how much they trust the government in that case? Is there a way of correlating this to demonstrate this so that this could be sold, let's say, or accepted by all levels? El concepto del gobierno lean o gobernanza lean es un concepto muy específico que tiene un sabor ideológico fuerte. También corresponde en realidad a una de las M's de minimizar, allí es donde entra. Y hay muchas metáforas que utilicé también aquí. Por ejemplo, cortar la grasa. También, o todo tipo de metáforas que utilizamos y principalmente en un contexto saludable. Y el lean o lo magro es parte de eso. Creo que tenemos que ser cuidadosos. La palabra lean es el uso retórico. La prueba ácida es ver qué significa en términos de números o en el sentido operativo. Es lo vital. Yo prefiero ponerle números a las cosas para asegurarnos que no solamente estemos hablando de retórica. Y creo que el mensaje es que debo darles una respuesta lean. No, esta es una broma. Entonces, la cuestión es que no debemos utilizar la gobernanza por desempeño como una excusa para cortar el sector público. No es lo que yo estaba diciendo. Lo que les decía es que necesitamos un sector público que sea funcional en sociedad con
ciudadanos y las organizaciones no lucrativas, buscar soluciones creativas con mecanismos de mercado, no solamente confiar en las jerarquías y las redes, hay que hacer una diferenciación y hay que saber lo que es la entrega de los servicios. El gobierno Lean puede ser una consecuencia, pero nunca puede ser un objetivo. Tengo el mensaje que esta fue la última pregunta. Me gustaría agradecerles por su entusiasmo y su enfoque. Damas y caballeros, la Universidad de Guadalajara agradece su presencia en esta ceremonia de clausura de la Reunión Nacional de Administración Pública. Agradecemos la presencia en nuestro presidium del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de nuestro centro universitario, y del maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias por estar con nosotros, así como del doctor Luis Aguilar Villanueva, director del Instituto de Políticas Públicas, y de nuestro excelente conferencista, Ger Buquer, conferencista magistral. Muchas gracias. Y para tal efecto, escucharemos el mensaje a cargo del maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Buenas tardes. Doctor Gerd Bucart, presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Doctor José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor Luis F. Aguilar, director del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes a todas y todos. Los saludo con mucho entusiasmo en esta ceremonia que enmarca la finalización de las actividades académicas de la Reunión Nacional de Administración Pública, que se ha realizado con gran éxito en este importante centro universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Han sido 3 días intensos de trabajo, por lo cual reconocemos y felicitamos el destacado desempeño de los investigadores, profesores, servidores públicos, consultores y estudiantes que con enorme compromiso atendieron a este llamado que ha tenido como objetivo central elaborar propuestas analíticas de mejora para nuestro gobierno y administración pública. El orden y la exposición de las conferencias y ponencias aquí presentadas, lo mismo que de la rica discusión que de ésta se ha desprendido, han derivado en nuevas reflexiones, al tiempo que han develado las problemáticas que deben resolverse, del mismo modo que las precondiciones que tienen que establecerse para lograr cambios sustanciales que de manera progresiva y efectiva
nos conduzcan al fortalecimiento de nuestras instituciones. El vasto y excelente programa de la reunión nacional que se ha desarrollado en estos 3 días se abocó a tratar los temas que están en el centro de atención de todo aquel interesado en el gobierno y la administración pública. Mencionaré solo algunos, como son las políticas públicas, el desarrollo urbano y metropolitano, las tendencias globales de la administración pública, los derechos humanos, el sistema anticorrupción, la evaluación en la gestión y las políticas públicas, las finanzas públicas, el gobierno abierto, la administración municipal, la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, la profesionalización de servidores públicos y el servicio civil de carrera. Como es perceptible, con solo esta mención general de los tópicos abordados en la reunión, podemos deducir la riqueza en análisis y discusión que se logró y que como parte de las actividades de vinculación que el INAP desarrolla, me llena de particular satisfacción haber sido partícipe, porque a partir de los resultados de la reunión nacional se constituyen espacios de convergencia e intercambio de ideas y saberes, de opiniones y de puntos de vista que nos enriquecen mutuamente, que nos proporcionan nuevas perspectivas en torno a las formas en que se puede dotar de capacidades al gobierno, la administración pública y los servidores públicos para que respondan acertada y debidamente a las necesidades de nuestro país. Los aportes que nos deja esta reunión académica son relevantes. Cabe recordar que las conferencias magistrales fueron dictadas por destacadas figuras de la administración pública como Alejandro Carrillo Castro, María del Carmen Pardo y la conferencia de clausura con la que recién nos ilustró el doctor Gerd Buckert, presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. De igual forma, se realizó la reunión de editores de revistas internacionales y nacionales de administración pública, en la que se abordaron los temas de globalización de la literatura en administración pública y los retos para el desarrollo de una comunidad editorial de revistas. Asimismo, se llevaron a cabo los interesantes ejercicios de los conversatorios en los cuales hubo un singular intercambio de ideas y experiencias sobre gobierno abierto, enseñanza de la administración pública, profesionalización del sector público y corrupción en el sector público, entre otros. En ese sentido, ha sido gratificante para todos nosotros constatar que en la reunión se dieron cita destacadas personalidades de las más importantes universidades, escuelas e institutos en los que a nivel nacional se estudia el gobierno y la administración pública, dedicando gran atención y tiempo para escuchar y reflexionar sobre las diferentes experiencias en sus respectivas instituciones, ya sea de enseñanza práctica o investigación. Esto, no tengo duda, tendrá provechosa repercusión en sus futuros proyectos y en la enseñanza que imparten en sus instituciones educativas. Termina hoy esta primera reunión de trabajo académico, convirtiéndose en una promesa de actividades de colaboración para realizar labores continuadas de intercambio e investigación en beneficio de nuestras comunidades de profesores y servidores públicos y, por extensión, de nuestro gobierno. En fin, creo que todos coincidimos en que debemos lograr una mayor eficiencia y eficacia del aparato administrativo del Estado y alcanzar una mejor atención en la calidad de los servicios que preste el gobierno a sus ciudadanos, donde los principios de rendición de cuentas y de transparencia ocupan un lugar muy importante. Por tanto, les invito a que se mantenga este diálogo para que continuemos con esta reflexión y análisis sobre el sentido que los conceptos, teorías y experiencias aquí expuestos
ya que ofrecen una enorme riqueza para la búsqueda de alternativas dirigidas a enfrentar los diferentes retos y necesidades del gobierno y administración pública, de nuestros diferentes estados y instituciones en las que laboramos y a los que todos debemos contribuir desde nuestras diferentes trincheras. Porque además la nuestra es una sociedad hoy fortalecida e informada, cuya voz se escucha y cuenta en las decisiones gubernamentales. Personalmente me voy y creo que todos nos vamos con la convicción de que el debate y las deliberaciones que hemos tenido en estos 3 días de trabajo redundarán en nuevas perspectivas y derroteros, en el mejoramiento del gobierno y la administración pública, lo que a su vez conlleva la promoción de una cultura de legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas en el país. No puedo finalizar sino extendiendo el más amplio reconocimiento a la Universidad de Guadalajara por esta espléndida organización, al doctor Miguel Ángel Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara, al doctor José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y de manera muy particular al doctor Luis F. Aguilar Villanueva, por esta iniciativa que asumieron con enorme responsabilidad y compromiso para hacer posible que esta reunión nacional de administración pública, que sin duda redundará en nuevos debates y en nuevos aportes para nuestro país, y sin duda como un espléndido ejercicio de diálogo nacional con rumbo al Congreso del CLAD, que se llevará a cabo en noviembre de este año en estos mismos recintos, lo cual refrenda que se cumplieron los objetivos de esta magnífica reunión. Muchas gracias a todos los directivos de esta universidad, muchas gracias a todos los colaboradores que nos apoyaron en todos los paneles y en todos los sitios donde estuvimos trabajando, una magnífica organización, un espléndido apoyo y un resultado que para mi punto de vista, desde mi punto de vista, es magnífico para los propósitos, repito, que se cumplieron en los objetivos planteados en su origen. Muchas gracias a todos los integrantes de este equipo de trabajo de la Universidad de Guadalajara y muchas gracias a todos los estudiantes, profesores, investigadores que asistieron. Muy amables. Acto seguido escucharemos las palabras de clausura a cargo del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, muchas gracias por colaborar con la Universidad de Guadalajara en esta convocatoria que nos hace el doctor Luis F. Aguilar para realizar esta reunión nacional de administración pública. Sin su respaldo no hubiera sido posible que más de 20 institutos de administración pública de distintos estados pudieran haber participado en esta reunión. Muchas gracias de verdad por su respaldo. Al doctor Luis F. Aguilar, mis felicitaciones por este gran esfuerzo, por este poder de convocatoria que tiene, doctor, por este cariño que le tenemos muchos de los que hemos tenido la posibilidad de tener contacto con usted y por ese respeto académico que muchos de los que aquí tienen por el trabajo de tantos años que ha realizado. Quiero agradecer también la presencia del doctor Mauricio Merino, que participó también aquí, del doctor Oscar Osnart, también que nos acompaña, del doctor Gerd Buchert,
nuestro conferencista de esta clausura. Y bueno, agradecer, ya que a lo largo de estos 3 días, todos los académicos, investigadores, representantes de institutos de administración pública, gente que trabaja para los distintos gobiernos en los distintos órdenes, estudiantes, profesores, se dieron cita estos 3 días para trabajar en este campo de la administración pública, para reflexionar y analizar las distintas temáticas del campo también de las políticas públicas, ese espacio de encuentro interdisciplinario donde se analizan los problemas sociales vinculados con la gestión gubernamental. Para la Universidad de Guadalajara y este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas ha sido un honor albergar estos trabajos y agradecemos la confianza de las instituciones organizadoras por habernos considerado para el desarrollo de este importante encuentro. Los conocimientos, las perspectivas y los análisis que han sido compartidos durante esta jornada representan una revisión amplia de los problemas públicos que tiene nuestro país y renuevan la convicción sobre la necesidad de promover una vinculación más pertinente y efectiva entre la academia y la gestión pública que permita precisamente afrontar esos problemas. Esta semana ha sido una semana, pues la verdad, redonda para el CUSEA, porque tuvimos también a toda la gente de la red INPAE, que aquí nos acompañan también. Muchas felicidades por el trabajo que vienen realizando. Esta red que convoca precisamente a muchos académicos, investigadores, sobre todo directivos de distintos programas de posgrado en Iberoamérica, que vienen haciendo un trabajo muy importante y que también estuvieron trabajando estos días y tuvieron la oportunidad de acompañarnos en algunas de las actividades de esta reunión nacional de admisión pública. Mis felicitaciones también por ese trabajo que ustedes realizan. Y bueno, de manera especial agradecer al doctor Gerd Buchert por presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, nuestro agradecimiento por participar, por apoyar en la realización de este evento y por darnos esta conferencia que tuvimos la oportunidad de disfrutar. También quiero felicitar la convocatoria y abrazar la convocatoria que hace el doctor Luis Aguilar para realizar un catálogo de instituciones que realizan, o más bien que ofrecen la carrera de administración pública en el país. Creo que es necesario que se pueda realizar una plataforma, yo lo veo como una plataforma informática en donde se puedan almacenar ahí no solamente todos los programas que se ofrecen, todas las investigaciones que se realizan, la posibilidad de que allá aparezcan los perfiles de muchos académicos que en todo el país están realizando actividad en el ámbito de la investigación y que pueda servir como un espacio de encuentro para poder almacenar ahí una gran cantidad de información que pueda estar disponible para todos. Y por otro lado, organizar esta convocatoria que hace el doctor para organizar una agrupación que pueda servir también como un punto de encuentro, como un grupo de gentes que puedan darle continuidad a este proyecto tan importante de la plataforma, del catálogo que se pueda realizar y a reuniones como esta que se convoca el día de hoy. Esta primera reunión ojalá pueda tener una continuidad, ojalá las distintas instituciones que aquí se dieron cita podamos darle continuidad a estos trabajos y que el siguiente año se pueda estar realizando en algún otro estado de la República o donde así sea el espacio más pertinente para todos. Quiero realmente felicitar a las y los participantes de esta reunión y además agradecer a todas las personas que fueron parte del trabajo de la organización de la logística, que hicieron posible alcanzar los objetivos que nos propusimos en la organización de esta reunión. Felicitar al doctor Luis F. Aguilar, por supuesto, a todo el equipo que él encabeza en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas, a Cristian Sánchez, el secretario de este mismo instituto, y a todos los que colaboraron en la organización del mismo, a Jorge Hernández, a Iram, a todos los que fueron parte de este evento tan importante. Y bueno, antes de proceder a esta clausura, pues quiero agradecerles realmente a todos su participación. Sin ustedes, pues no hubiera sido posible precisamente que se alcanzaran los objetivos de esta primera reunión
Nacional de Administración Pública. Y bueno, quisiera pedirle si nos pudiéramos poner un momento de pie para que, siendo las 13:30 de este día 18 de mayo, declaremos clausurados los trabajos de esta reunión nacional de administración pública, felicitándolos a todos ustedes por los objetivos alcanzados. Muchas gracias y que tengan un excelente día.